Los videos que acabaron de ver los hice con la herramienta que les voy a mostrar el día de hoy. Los hice con mi avatar Luna y como se dan cuenta se ve súper realista, muy profesional y muy cinematográfico. Eso es lo importante, porque la herramienta que les voy a enseñar tiene control total de imagen, del video, de la profundidad focal, para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a sus generaciones con inteligencia artificial. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar. Bienvenidos a Polo Labs, su canal de inteligencia artificial, y el día de hoy les vengo a hablar de la herramienta Cinema Studio de la plataforma Higgsfield. En ocasiones anteriores ya les había hablado de la plataforma de Higgsfield. Higgsfield tiene un montón de herramientas de inteligencia artificial y constantemente se va actualizando con lo último del mercado. Los planes son muy económicos y aprovechen porque están en un 80% de descuento en cada uno de sus planes. Así que bueno, ahí tienen para que lo puedan aprovechar. Pero bueno, vamos a hablar de la herramienta que nos trajo a este video y es Cinema Studio. Cinema Studio es una herramienta que nos va a permitir tener control total de los lentes, longitud focal y cada una de las cámaras que se utilizan en producción audiovisual. Esta herramienta es una barbaridad, porque si se dan cuenta en la parte inicial, aquí vemos uno de los ejemplos de lo que es capaz de hacer esta herramienta, porque tiene la capacidad de crear imagen y video. Si nos desplazamos más hacia abajo, vemos que están cada una de las imágenes utilizadas para este proyecto. Si seleccionamos una, vemos el tipo de lente, el tipo de cámara y la longitud focal que se utilizaron para crear esta toma. Vamos a hacer algo muy sencillo. Les voy a enseñar cómo utilizar esta herramienta. Vamos a Cinema Studio. De aquí ya tenemos un par de tomas realizadas. Si se dan cuenta, está en un formato un poco más largo porque es para cine. Vamos a seleccionar una de nuestras imágenes. Este es mi avatar Luna y es con quien vamos a realizar cada una de las imágenes y los ejemplos, y fue con quien hice el video que vieron al principio. Simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestra imagen de referente. Inclusive podemos comenzar a seleccionar objetos para adicionar a la escena. Por ahora vamos a seleccionar nuestro avatar Luna. Vamos a pegar el prompt y vamos a seleccionar la cámara Array, que es para proyectos blockbuster y para proyectos más cinematográficos. Vamos a seleccionar el tipo de lente Panavision C-Series y la longitud que sea de 50 milímetros. Vamos a darle generar. Por otro lado, aquí tenemos la opción de configurar ya sea en 1K, 2K o 4K. Obviamente en 4K nos va a generar un coste mayor de créditos de la plataforma, pero para la generación de imágenes esto no es nada, porque la plataforma da un montón de créditos con cada uno de sus planes. Después de unos segundos, la generación de imagen es la siguiente. Una vez nosotros abrimos o desplegamos la imagen, vemos que tenemos la opción de ampliarla para ver cada uno de los detalles. El personaje es el mismo, la vestimenta es similar, pero el escenario cambia en totalidad. Y si se dan cuenta, las configuraciones de lente, cámara y demás se mantienen dentro de esta producción. Si damos escape, vamos a ver cuáles fueron cada una de las configuraciones que se utilizaron para poder realizar esta imagen. Sin embargo, esta herramienta tiene algo mucho más interesante, y es que nosotros, por medio de este mismo prompt que ya se utilizó antes, por cierto se la dejo en la descripción del video, podemos generar un video. ¿Qué podemos hacer? Aquí vamos a seleccionar un frame inicial y vamos a dar clic. Sin embargo, acá se nos muestra que si yo selecciono mi avatar principal, me pide una relación de aspecto de 21:9 en la generación de imagen. Eso no tiene nada que ver. Por ahora tenemos que seleccionar alguna de las imágenes que ya creamos con anterioridad.
Por ejemplo, voy a seleccionar esta imagen que es del mismo avatar Luna que se seleccionó antes. Esta imagen ya se va a cargar normal porque fue creada con la medida que necesita la plataforma. Vamos a pegar el prompt y aquí tenemos algo muy interesante, y es que tenemos el control de los movimientos de la cámara dentro de la escena. Por ejemplo, si yo selecciono el Orbit Around, este se va a configurar dentro del prompt para que pueda generarse ese movimiento en el video. Aquí tenemos la opción de seleccionar de 5 a 10 segundos. Obviamente la generación de 10 segundos nos cuesta un poco más, así que volvamos a la de 5 y tenemos la opción de activar o desactivar audio, y tenemos la opción de poner slow motion en cada uno de nuestros videos. Vamos a dar generar, vamos a esperar unos segundos para ver el resultado. Ya tenemos el resultado final de este video, y si se dan cuenta el resultado es una locura. Aquí vemos que tenemos un par de efectos de sonido en este escenario. La iluminación, el movimiento de cámara es brutal, y la parte de el Orbit Around que se utilizó en el movimiento de cámara se ve al final cuando este rota para ver la espalda de la chica, y vemos cómo se rasga con un nivel de detalle increíble la chaqueta. Aunque si ustedes quieren realizar algo un poco más profesional de lo que yo ya hice, vamos a darnos cuenta que en el home de la plataforma tenemos un video o corto que ya fue creado con Cinema Studio, que vamos a ver a continuación. Para lograr este nivel de realismo, si nos desplazamos a la parte inferior de este video, vemos que cada una de las tomas que se realizaron están aquí. Y si vamos a dar clic en estas tomas, vemos que aquí están cada uno de los prompts, el tipo de cámara que se utilizaron para poder realizar los movimientos que se vieron tan fluidos dentro de este video. Así que pueden aprovecharlo. Y recuerden que todo depende del primer frame. Si el primer frame está realizado con alta calidad y profesionalismo que nos representa esta herramienta de Cinema Studio, vamos a ver resultados como lo que ya vimos en este video. Pero bueno, vamos a una de las partes importantes, y es el bolsillo. ¿Cuánto nos vale esta herramienta? Aquí vemos cada uno de los planes que tiene la plataforma de Higgsfield. En un plan mensual tenemos este tipo de precios, y en el plan anual vean cómo se disminuye la cantidad del precio en esta herramienta. Así que ustedes tienen que aprovechar estas ofertas navideñas de fin de año, porque en realidad son realmente competitivos, a diferencia de su competencia, ya sea un Hailuo, un Veo o un FreePic, que también tienen herramientas de inteligencia artificial, pero los precios varían un montón con respecto a Higgsfield. La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, y Higgsfield nos trae las últimas actualizaciones con las mejores herramientas y creaciones de herramientas por medio de la misma plataforma, para que ustedes disfruten y puedan probar algo increíble para sus proyectos, y algo mucho más profesional a lo que nos ofrecen otras herramientas de inteligencia artificial. Así que nada, esta herramienta se las dejo ahí en la descripción del video para que ustedes puedan probarla y vean cada una de sus ofertas. No siendo más, me despido, que Dios los bendiga, chao.